Ahora vamos a tener las lecciones de las Sagradas Escrituras en Ruth 3, del 1 al 5, y en Ruth 4, del 13 al 17, y luego Marcos 12, del 38 al 44. Le pedimos a nuestra hermana Mercedes Acevedo Valentín. ¿Usted sabe quién es? Nuestra querida Chele. Mire, le tuve que preguntar su nombre hoy, ¿sabe? La palabra del Señor se encuentra en Ruth 3, del 1 al 5, y luego el 4, del 11 al 17. Que el Señor bendiga su santa palabra. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no es de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuya criada tú has estado? He aquí que él habita en esta noche las parvas de la cebada. Y te levantará pues, y te ungirá, y vistiéndote tus vestidos irá a la era, mas no te dará a conocer el varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notará el lugar donde se acueste e irá y descubrirá sus pies y te acostará allí, y él te dirá lo que haya de hacer. Ella dirá lo que haya de hacer, y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Ahora vamos a pasar al versículo 4, del 13 al 17. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en sus regazos y se fue suya. Y le dijeron nombre de vecina, diciendo: he nacido un hijo, Noemí. Y lo llamaron Obed, y este es padre de Isaías, padre de David. Que el Señor bendiga su santa palabra. Gracias, hermana. Y continuamos la lectura de la palabra en Marcos 12, 38 al 44. Todo aquel que pueda se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor y a nuestro Dios. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que los demás, que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y esta es la palabra del Señor. Y ahora dejamos en la exhortación, en la predicación de la palabra,
al reverendo Eber Candelario Olivieri, pastor de la Iglesia Presbiteriana en Corcovada, en Añasco, y le recibimos con mucho amor de parte de esta iglesia. Sí. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Si oyen un poco la voz de mozo, es que estoy pasando por una laringitis. Y eso nos pasa a los pastores, ya que nosotros no hablamos mucho. Reciban un caluroso saludo de la Iglesia Presbiteriana en Corcovada, la cual pastoreo en Añasco. Y créanme que cuando vengo, sea de visita, o vengo a proclamar la palabra del Señor a esta amada congregación, me siento como parte de ustedes. Y me siento muy bien en medio de ustedes. No se lo comenten a la pastora, porque quizás puede sentir un poquito de celo. Y ella y yo pues compartimos, tenemos una amistad muy estrecha, tremenda desde hace mucho tiempo. Y muchas veces, como se verá, en ella y en mí, pues las crisis emocionales o existenciales que podamos tener en cuanto a ciertas situaciones que surgen en la iglesia, lo desglosamos pues alimentándonos bien. Y vamos y compartimos al galeón, el galeón, siempre le digo otro nombre de barco, al galeón otro lugar donde puedan servir bastante. Lamentablemente Willy nunca nos ha podido acompañar. Para mí no es un problema, pero eso implica que la pastora entonces se come lo que le corresponde a ella y lo que le corresponde a Willy. Eso entre nosotros, ¿ok? En este 32º lectura de nuestra liturgia, de nuestro año eclesiástico, tiempo ordinario, nos llama la lección o las lecciones de hoy a que podamos nosotros y nosotras nunca olvidar que la obra del reino de Dios es ampliar las fronteras y eliminar las barreras. Cuando tomamos la primera lectura del libro de Ruth, una historia y un libro muy familiar que nos hace reflexionar sobre precisamente lo que es la eliminación de barreras y el aceptar a las personas tal y cuales son. Total y al final de cuentas, no nos corresponde a ustedes y a mí cambiar la vida de la gente, sino que eso le compete solo a Dios, a través de la fe en Jesucristo y por obra del Espíritu Santo. En el caso de Ruth, era una mujer que no pertenecía al pueblo escogido de Dios, era moabita. Inclusive, no se debería recibir dentro de las colindancias de lo que es el pueblo escogido de Dios. Al igual que cuando miramos en el pasado, antes de Ruth, una serie de mujeres no podían ser incorporadas al pueblo de Dios. Y en este caso, Ruth no solamente es escogida por Dios para ser parte del pueblo de Él, sino que también Ruth es parte
del plan de Dios para salvar al ser humano, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Cuando miramos la genealogía en el Evangelio de Mateo, nos vamos a sorprender de la inclusión de una serie de mujeres, algunas de ellas que quizás podríamos pensar, yo no quiero relacionarme con esa persona, porque lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús, aquellos y aquellas, o aquellos que iban a apedrear a aquella mujer, porque era que pecadora. Y los hombres eran tan santos y tan puros que podían levantar un peñón para podérselo arrojar a aquella mujer. Vemos en la genealogía que nos trae Mateo que hay allí mujeres que podíamos señalar como pecadoras. Pero bendita sea la gracia de Dios, que Dios las pone en el caminar de Él, en su santo propósito, para que sean parte del plan de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por eso podemos mirar el caso de Ruth, una mujer que era viuda, una mujer que había pasado calamidades con su suegra, que pasó hambre, que pasó necesidad, que pasó discrimen. Y ahora Dios la recompensa con una nueva forma de vivir. Cuando entonces se establece la relación entre Ruth y Boaz. Y al tener un hijo, ese hijo fue abuelo del rey David y por lo tanto parte de la cadena de la salvación que llega hasta Jesucristo. Qué interesante. Ahora aquella mujer es bendecida por Dios. Ahora aquella mujer no es recibida como extranjera, sino que es parte de ese pueblo como lo somos tú y yo. Parte del pueblo de Dios. Cuando se eliminan las barreras, hermanos y hermanas, hay acceso a la salvación. Cuando se eliminan las barreras que lamentablemente levantamos tú y yo, entonces nos convertimos en una comunidad, en una congregación que sana, una congregación que reconcilia, una congregación que es parte del llamado de Dios a esta comunidad y a este pueblo en el cual Dios nos ha establecido para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó, no de la santidad, no de la pureza, nos llamó de la esclavitud del pecado para que podamos ser linaje escogido. Es interesante cuando entonces miramos, y no lejano, cuando miramos, por ejemplo, la lectura del Evangelio, donde allí se nos muestra otro ejemplo de cómo a veces cobijados o vestidos de una santidad hipócrita, decimos que somos los más grandes, los mejores creyentes. Pero cuando vemos a aquellos y aquellas que están a nuestro lado,
que quizás no visten como vestimos tú y yo, que quizás no olemos como olemos tú y yo, que quizás no tenemos la oportunidad de comer como comemos tú y yo. Entonces, esa santidad es transformada en rechazo, esa vestimenta y santidad y pureza se convierte en pared para alejar a las personas. Pero en Cristo no hay pared alguna. En Cristo no podemos ver murallas. No importa cómo sea tu vida, Cristo te recibe. Cristo te acepta tal y cual eres. El apóstol Pablo afirma que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y esto no quiere decir, hermanos y hermanas, que pensemos diferentes. En el 1998, la iglesia presbiteriana hizo un comité, nombró un comité para estudiar bajo el título ¿Está Cristo dividido? Y ese comité tenía la encomienda de estudiar todas aquellas teologías que estaban envueltas en nuestra iglesia y que quizás nos puede hacer diferentes unos a otros y unas a otras. Y cuando este comité comenzó a ver que teníamos unos fundamentos, que teníamos unos cimientos que nos armonizaban, que nos unían, que nos hacen ser pueblo de Dios. Pero también dentro de esa unión, de esa colectividad, de ese cuerpo llamado Iglesia Presbiteriana, había diferentes puntos de vista teológicos. Y esos puntos teológicos desaparecieron. No, hermanos y hermanas. Esos puntos teológicos siguen en nuestra denominación. Y a pesar que podamos diferir, nos une solamente algo que es importante. Y es Cristo el que murió en la cruz para salvarnos. ¿Qué otro fundamento queremos? Y en medio de este tiempo que podemos llamar pastor o platicar con la pastora, con los ancianos, con las ancianas, con los líderes de la iglesia, y quizás lleguemos a una conclusión de que la iglesia puede estar en crisis. Déjeme decirle que la iglesia siempre ha estado en crisis. Y cuando más contentos podemos estar, va a haber problemas, va a haber dificultades de cualquier índole. Pero lo importante no son las dificultades, estemos o no estemos de acuerdo con las decisiones que se tomen. Lo importante es que esos problemas, esas interpretaciones, no nos saquen de la mentalidad y del propósito que tenemos como congregación de anunciar a Cristo doquiera estemos, de que las tres puertas de este santuario no estén clausuradas, sino que estén abiertas para darle la bienvenida a todo aquel y aquella que venga ante Cristo. Entonces, ante las crisis, ¿qué vamos a hacer? Sí, hermanos y hermanas, lloramos. ¿Por qué no? Ante decisiones que se puedan tener,
No importa de qué bando usted esté. Vamos a sentirnos quizás agobiados, nos vamos a sentir defraudados en un sentido, pero la lucha no termina. El apóstol Pablo nos enseña que tenemos que seguir hacia el blanco. Tenemos que seguir adelante. Esto no nos puede detener. Una ocasión mi padre me dijo en una ocasión lo siguiente: las crisis, los problemas y las dificultades es lo que utiliza lo malo, el diablo, lo que usted quiera llamar, y lo utiliza para sacarnos de foco. Yo no sé cuando usted ha visto algunos retratos y usted lo ve medio desenfocado, o cuando quizás pasamos por la experiencia de una boda que se retrata Raimundo y todo el mundo, y entonces le dan a escoger a usted el retrato y usted lo mira y salió que si gordito, que si empañado el lente, que si esto y lo otro. Yo estoy seguro que usted no va a comprar ese retrato. Usted va a comprar el retrato donde se vea más lindo, más linda, más chuchín. ¿Qué pasa? Mi papá decía, ¿sabes qué? Las crisis son la envoltura del guineo, la cáscara del guineo, que Satanás utiliza, la tira al piso para que tú en cualquier momento te puedas enredar, resbales y te caigas. Y la maldad del mundo se puede sentir satisfecha aunque sabe que está perdida, aunque sabe que no nos va a vencer, pero nos pone la cascarita para que resbalemos. Por lo tanto, iglesia presbiteriana, primera iglesia presbiteriana aquí en Aguada, no podemos desenfocarnos, no podemos estar buscando y deteniéndonos en aquello que lamentablemente no nos une, sino aquellas cosas que nos une. Somos iglesia de Jesucristo. Tenemos unos cimientos que son sólidos, porque no hay otro cimiento más sólido que Jesucristo nuestro Señor. Y yo creo que ya debemos de pensar en si aquel Dios que mostró su amor hacia ti y hacia mí, ¿qué fue lo que hizo? Estrechó la mano. Nos estrechó la mano y nos ayudó a que hoy tú seas lo que eres como creyente. En la lectura del Evangelio, aquellos hombres venían y depositaban grandes cantidades de dinero. Pero miren, no era poner el dinero en el plato de la ofrenda. No, lo dejaban caer desde arriba para que sonara, para que la gente sintiera satisfacción y ellos orgullo propio. Yo soy el que más doy. Pero la Escritura nos dice también que no solamente era en el ofrendar, sino que era en toda su vida, porque le ponían hasta campanitas abajo en los flecos en sus vestimentas, para que cuando pasaran frente a las demás personas dijeran, ahí va Eber Candelario, tremendo presbiteriano. Y nos dice la Escritura que se coló. Oiga bien, se coló una mujer. Una mujer que no tenía mucho. Y aquella mujer, mientras Jesús estaba reflexionando con sus discípulos, se coló aquella mujer
Y nos dice el Evangelio que depositó 2 monedas. Calladito, escondido, que nadie se diera cuenta de que estaba echando algo. Pero aquella mujer dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Pero ella pudo haber echado una moneda y quedarse con una. ¿No creen ustedes que era más lógico? Sí, y le servía para alimentarse y no le iba a servir para mucho porque las 2 monedas que ella echó casi no tenían ningún valor. No son reconocidas en el valor monetario de aquella época. Con aquellas 2 monedas no se podía hacer mucho. Pero Jesús, cuando habla con sus discípulos, les dice: aquella mujer dio más, porque dio todo lo que tenía. Al decir que dio todo lo que tenía, aquella mujer se dio completamente al Señor. Y yo creo que ahí es que tenemos que como iglesia valorar nuestras acciones. Ahorita en la escuela dominical se hablaba de nuestro testimonio, de nuestra vida, cómo nos conducimos. Aquí todos somos santos y santas. Pero cuando salimos de las 3 puertas de este santuario, ¿cómo decimos vivir? No con la boca, sino con tu vida, lo que es una vida alumbrada por la cruz de Cristo. Una vida que ha sido bañada en la sangre del Cordero de Dios. Eso es lo que hace falta, hermanos y hermanas. Que nos comportemos y que nos demos a Dios completamente, sin reservas. ¿En qué sentido? Ahorita yo miraba en la pizarra y decía: aquellos hermanos y hermanas que quieran donar parte de su tiempo para la infraestructura de nuestra iglesia, que se comuniquen con tal persona. Y yo quisiera ver la lista que esa hermana o hermano tiene. Porque quizás esa lista me va a reflejar el comité de los mismos. Sí, en la iglesia podemos tener 200, 300, 400 personas, pero siempre el comité de los mismos es el mismo. Los mismos. La misma manada pequeña, que son los que van a estar haciendo todo. Anciano gobernante, el conserje, ujier, montar tal cosa, buscar sillas, esto y lo otro. Pero no tenemos 2 manos, 2 pies. Y si ahora mismo yo le digo a usted, cuente, un hermano o hermana, cuente las manos y los pies que tenemos aquí, van a ser bastantes. Pero ¿cuál es el problema? Nos hemos acostumbrado a dar como aquellos fariseos. Y Dios no quiere que tú des como aquellos fariseos. Dios quiere que tú des tu vida completa al Señor. ¿Y en qué manera? Mire, no hay excusa alguna en la iglesia de Jesucristo. Que si soy viejo, que si soy joven, que si estoy en silla de ruedas o estoy con bastón o esto o lo otro. No hay excusa. Las excusas son para el que las da.
todos y todas somos útiles. Y para eso el Señor nos ha llamado, para que derrumbemos las paredes, las murallas que nos separan. ¿Cuánta gente se muere allá afuera sin saber del Evangelio? ¿Cuántos vecinos nuestros se mueren y vamos a acompañarlos en la pena, pero no los acompañamos cuando podíamos darle vida? ¿Y cómo usted da vida? Cuando usted lleva la presencia de Dios a ese lugar y lleva el mensaje de Jesucristo a la vida con que se encuentre. Y no tiene que hablar mucho, porque su vida debe ser un reflejo de ser un verdadero creyente. Hermanos y hermanas, estamos nosotros y nosotras entendiendo lo que el Señor nos está diciendo cuando levantamos barreras. Y las barreras imponen temores. ¿Será el miedo? Cuando construimos barreras, cuando construimos muros de hostilidad hacia las demás personas, lo que nos impide seguir adelante en la obra del Señor. Estamos como cristianos contribuyendo a la división de este mundo. Porque déjeme decirle, cuando yo veo las estadísticas de tantos creyentes que hay en el mundo, yo digo, con tantos cristianos, el mundo tiene que estar mejor. Pero ¿somos nosotros parte de la curación de este mundo? De la curación de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, de nuestra patria querida. ¿O somos de los que traemos división? Estamos construyendo barreras en vez de dejarlas o de destruirlas. Estamos proporcionando respuestas a los problemas de este mundo. ¿O nos estamos convirtiendo en parte del problema de este mundo? A veces, cuando veo a tantas personas, ayer compartía con mi esposa, con mi hija, con mi yerno. Y mientras veíamos, estábamos disfrutando de una riquísima pizza. En las afueras había una persona que estaba pidiendo. Y yo sé que muchos piden para hacer lo que no es. Pero aquella persona me dio a entender algo. Cuando vemos allí, o yo miré, y veo que una persona que estaba sentada cogió su refresco, salió afuera y se le entregó a aquella persona. Y el muchacho se lo tomó completo, rápido, cool. ¿Qué me estaba diciendo eso? Hay hambre, hay necesidad. Y no tenía chavo encima hasta que llegué a la guagua y saqué un dinero y le di. Y aquel muchacho, cuando me dio las gracias, me saludó. Yo le dije, Dios te bendiga. Dios te bendiga. En ocasiones, cuando estamos distribuyendo alimentos en el viaducto de Mayagüez, que lo hacemos 2 o 3 veces al año, llevamos cerca de 75 a 100 y pico de platos de comida. Y allí hay personas que hasta se cuelan. Y a veces me dicen las hermanas y los hermanos de la iglesia, pastor, pero es que hay 2 o 3 allí que visten bien, hay 2 o 3 que vienen hasta en cajo y en guagua. Y yo les digo, claro, son los aprovechados que siempre hay en todo lugar se cuecen habas. Y yo vengo y le digo, y por esos que se están colando vamos a dejar de servir la comida a los deambulantes. No estamos hablando de que todos los deambulantes son tecatos. Cuidado, porque allí yo he visto, hay contables, hay abogados,
hay maestras, hay maestros, hay profesionales. Y también hay prostitutas y hay tecatos también. Y tanto al tecato como al profesional que está allí, le doy la mano, le doy el plato de comida, pero para ellos, ¿saben qué? No es tan importante el plato de comida. Lo importante es que yo vaya y le pregunte, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué necesidad tienes? En estos días voy donde está la madame. La madame es la encargada de todas las prostitutas de la calle 22 en Mayagüez. Y ella estaba ahí sentada y tenía una herida en la pierna. Y yo me acerco, la saludo. Y me dice, pastor, Dios me lo bendice. Y yo digo, y a ti también. Y la saludo y le digo, después que comió, le pregunto, ¿qué te pasó en esa pierna? Pastor, que pues estaba caminando, me enredé y me caí en la carretera. En Bogotá se metió droga y se dio un paso y se fastidió. Vengo y me desinfecto las manos y le digo, busco mi botiquín en la guagua y le digo, ven acá, ¿dónde te curaron? ¿En el hospital? ¿En qué hospital? Centro médico. Ok, quítate esa venda. Cuando se quitó la venda, le curé aquello allí. Le puse otra venda nueva y le dije, vete mañana al centro médico para que te cure nuevamente la pierna, porque si no, la próxima vez que venga para acá, vas a estar más que con una pierna. ¿Ok? Te la van a cortar. Ya tiene un foco de infección. ¿Saben cuál fue la reacción de aquella mujer? Se levantó de donde estaba y me abrazó y me dice, ¿le puedo dar un beso? Y le dije, dame todo lo que tú quieras. Estaba falta de amor. Estaba falta de que alguien se interese por ella, de que no le sigan. El nombre de ella no es Madame porque está a cargo de las prostitutas. El nombre de ella es una mujer con dignidad que ha tenido una crisis y ante la crisis ha sucumbido porque no ha tenido la mano ayuda que le pueda brindar paz. Ante la tragedia nuestra, ¿qué vamos a hacer? Hermanos y hermanas, ya es hora de que nos levantemos y que nos unamos. Olvídese de qué color es el brazo que usted va a agarrar al que está al lado. Olvídese de la posición económica que está o la preparación que tiene. Vamos a aprender. Se cuenta la historia de que en el Parlamento Europeo se había aprobado que en la ciudad de Cabo, en Sudáfrica, todos los cultos, se habían establecido cultos interdenominacionales y servicios interraciales que podían estar todos entrelazados. Y nos dice la historia que el Parlamento aprobó que no se podían tener tal o cuales servicios a la gente que fueran de diferentes colores. Y en la Catedral de San Jorge, Catedral Anglicana, vino el pastor que estaba a cargo y puso en las puertas un documento que decía: todos pueden venir aquí y pueden participar de los servicios. Todos, mujeres, hombres, negros, blancos, amarillos, azules, rojos, verdes, todos pueden venir a participar. Claro está, al pastor que pasó, lo denunciaron, lo metieron preso y estuvo más que 23 años preso por eso. Y cuando salió, ¿qué hizo? Le preguntaron: pastor, ¿ya usted está de acuerdo en seguir o ya usted se ha rehabilitado? Y él dijo: sí, yo siempre estoy rehabilitado.
cuando salga de aquí, voy a seguir los cultos y los servicios con personas de todas clases. Le dijeron, lo esperamos aquí. Y él dijo, no hay problema, porque ya aquí también tengo otra iglesia, porque le he predicado el evangelio a personas que están aquí adentro. Otra mujer, mientras se daba una guerra, una mujer metodista, nos dice la historia que Florence Nightingale iba buscando, mientras se daba una guerra, una batalla en Crimea, todas las noches iba con una linterna buscando heridos, no importa si fueran del bando que fuera, aliados o enemigos. Y aquella mujer iba buscando los heridos para curarlos. Y en una ocasión, cuando ella estaba curando a un soldado enemigo, aquel soldado la miró mientras ella le curaba las llagas de la guerra y le dijo, tú eres Jesús para mí. Aquel moribundo le dijo a aquella mujer, tú eres Jesús para mí. Y aquella mujer encontró que cuál era su ministerio, y es que ella seguía siendo Jesús para tanta gente en la comunidad donde estaba. Yo te pregunto en esta mañana, la gente cuando te ve a Jesús. La gente en tu actuar ve a Jesús. La gente en tu desempeño en la iglesia ve a Jesús. Tenemos que buscar la reconciliación entre nosotros y nosotras. Tenemos que buscar la unidad en medio nuestro. Y cuando tengamos reconciliación y unidad entre nosotros y nosotras, entonces yo les aseguro que nuestra luz, que está brillosa, va a brillar más, porque la luz es Cristo, la vida es Cristo. Hermanos y hermanas, vamos a derrumbar las barreras que nos separan y vamos a unirnos en Cristo, quien es el Señor de esta iglesia. Cristo, quien es el Salvador de esta iglesia. Cristo, quien te ha traído aquí, porque grande ha sido el amor de Dios para contigo. Dios te aceptó como tú eres y nos llama a aceptar a las personas como son. El cambio, no te preocupes por eso. Tenemos muchos problemas más que resolver. Eso, déjaselo al Señor. Si es del Señor, no te metes en las cosas que no le incumben. Lo que te incumbe es anunciar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Oiga, a toda. Y nos dice que le enseñe todas las cosas y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más base queremos para nuestra iglesia? Yo tengo lo suficiente en Cristo. Amados y amadas, vayamos juntos y juntas a través de nuestra comunidad, siendo Jesús a otras personas, oliendo a Jesús, actuando como Jesús, sirviendo como Jesús, entregándose inclusive como Jesús. El Señor nos ha mostrado su amor. Vamos a demostrar el amor de Jesús.
Vamos a ser Jesús donde quiera que vayamos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos, Padre, a que no estemos buscando otras cosas que nos puedan separar del amor tuyo. Tú nos has puesto en esta iglesia. No nos has puesto en más ninguna iglesia más que esta. Porque no hay iglesia perfecta. Si hubiera una iglesia perfecta, estaría fuera de este mundo. Pero tú nos has puesto en esta iglesia, primera iglesia presbiteriana en Aguada. Y Señor, permite que nos comprometamos. Que hagamos como aquella mujer que dio todo lo que tenía, dándose en servicio por este pueblo. Y que seamos como Ruth. Porque al final de cuentas, Señor, tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos y tus hijas. Y somos canal de bendición para aquellos y aquellas que no son creyentes. Gracias, Señor, bendícenos. Y que podamos, al tener lo suficiente como iglesia, eliminar las barreras y aceptar las personas como son, demostrando el amor infinito, la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús, a quien damos gloria y a quien afirmamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendice a esta iglesia, bendice a su pastora, bendice a su familia y bendice todo el liderato, Señor, de esta iglesia, y que podamos seguir mirando hacia el frente con las manos puestas en el arado y que no miremos atrás, que sigamos el modelo y el sendero de Cristo Jesús, a la mayor gloria de su nombre. Amén.